Telefónica. Gustavo, vos sos nacido allí en Firmat y vivís actualmente allí, ¿no? Sí, nací en Firmat, estudié en La Plata, en Rosario, soy licenciado en Ciencia Política, vivo en Firmat, sí. Bien, y ejercés también el periodismo además de esta pasión por la historia. Sí, periodista, escribo libros de historia, básicamente la cuestión agraria, y últimamente me estoy dedicando a la historia de Santa Fe y en particular al federalismo santafesino y del litoral argentino, que es muy rico, muy interesante y muy importante conocer, más en esta época de tanta discusión política a nivel nacional, ¿no? Es muy importante, como bien vos decís. ¿Qué vendría a ser, para comentarle un poco a la audiencia, el federalismo de esta región, ¿no? El federalismo santafesino de la región litoral, y qué importancia tuvo en la construcción de lo que fue primeramente, las Provincias Unidas y luego lo que hoy es la Argentina? Bueno, me voy a remontar un poquitito a la historia, ¿viste? Porque es una historia muy interesante, pero merece una explicación concreta. El federalismo argentino nace básicamente, y de Río de la Plata en particular, porque también tenemos que ubicar que en aquel momento, en 1810, la provincia oriental, que es hoy Uruguay, también pertenecía a nuestro acervo histórico. Nace producto de que después de la caída del virreinato, Buenos Aires quiere hacerse cargo del mando absoluto de todo lo que fue el virreinato español, y hay un rechazo por parte de lo que es el interior del país, y con distintas expresiones, que es Artigas en la banda oriental, Francisco Ramírez en Entre Ríos, Estanislao López en Santa Fe, Bustos en Córdoba, y se va conformando todo un movimiento histórico muy importante de defensa de los intereses de las provincias, en contraste a los intereses de Buenos Aires, que es un problema todavía que tenemos hoy, ¿no? Hay que recorrer la ruta de la provincia de Santa Fe, la 33 en particular, para darse cuenta de que el tema del federalismo y la falta de inversión en las provincias y los recursos que se gastan en la capital federal, el precio del transporte, cómo se distribuyen los recursos de nuestra querida Argentina, para darse cuenta de que el federalismo sigue siendo muy vigente. ¿Cómo se componía este federalismo, no? Porque mencionabas, varios de los hombres y mujeres, de los hombres particularmente de aquel federalismo, ¿no? Mencionabas a Bustos, mencionabas a López. ¿Cómo pensaban ellos esta idea del federalismo en contraposición a los intereses de Buenos Aires? ¿Cómo veían ellos los intereses de Buenos Aires? Bueno, hasta 1853 primero y 1880, Buenos Aires tenía el monopolio de la aduana y el puerto, y todos los recursos que entraban a la Argentina iban a parar al bolsillo de los porteños. Y los federalistas lo que querían era discutir eso, o sea, que la renta de la aduana de Buenos Aires, que el puerto de Buenos Aires, por donde entraran todos los productos, no solamente fueran un privilegio de los porteños por la geografía, por la naturaleza, sino que distribuyeran equilibradamente entre las provincias, en particular las provincias más pobres, ¿no? Que siempre han sido las más necesitadas, porque el litoral, más allá de los inconvenientes que tenía y un montón de cuestiones anexas, siempre tuvo mayor autonomía que provincias más pobres, ¿no? Para no hablar del poder que tenía Córdoba, a pesar de que era una provincia mediterránea, pero por su poder, por su ubicación geográfica, siempre estaba mucho mejor que Catamarca, que Salta, que Jujuy, que incluso las provincias cuyanas. El federalismo nace concretamente con esta idea, y estos hombres siempre sostuvieron una política de equilibrio, y voy al punto que vos me preguntabas, de necesidad de la unidad, pero respetando las distintas identidades del país, ¿no? Con toda su riqueza, con toda su potencialidad. Y me parece a mí que esa tarea está vigente,
y hay que profundizarla, porque los que vivimos cerca del río Paraná sabemos la potencialidad que tiene este río y queremos también definir nosotros, como santafesinos, como enterrianos, como correntinos, que se hace del río Paraná y no de una oficina de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves? Bueno, actualmente este debate tiene mucha relevancia, ¿no? De hecho, mencionaba hace un rato el tema de que a nivel hoy electoral se ha creado esta idea del espacio de las Provincias Unidas que pretende reflotar un poco la idea de aquel federalismo, ¿no? Entre Córdoba, Santa Fe y nucleando algunas otras provincias, incluyendo, bueno, Chubut, que en aquel entonces obviamente no estaba incluido dentro de aquella geografía política. ¿Cómo ves hoy ese planteo? ¿Es realista o en realidad es como una suerte de hacer cómo? No, hay que analizarlo globalmente, como en todo, como en toda propuesta política, distintos matices, y la idea del federalismo está muy incorporada en todos los sectores políticos de Argentina. Lo que indudablemente es necesario hacer un planteo de un nuevo federalismo que vaya mucho más allá de la cuestión de las retenciones, de otras cuestiones meramente económicas, y pensarlo, por ejemplo, en el tema cultural. O sea, ¿qué identidad? No puede ser que nosotros, los hombres del interior, tengamos que ser sometidos permanentemente a lo que pasa en un accidente en moto en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, una tontería, pero es lo que llena la información de la gente o toda la cuestión cultural ligada a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y no conocemos realmente nuestra realidad concreta, qué sé yo. Estoy pensando, bueno, ustedes ahí, mi solidaridad con los amigos y amigas de María Teresa, pero si esto hubiera pasado, lo de la lluvia en un lugar cercano a Buenos Aires, la cantidad de recursos que caerían por parte del gobierno nacional sería impresionante. Sin embargo, como siempre, los del interior tenemos que estar en la cola esperando algún tipo de ayuda que casi nunca llega, y tenemos que solventar todo con nuestros propios recursos. A mí me parece que hay que dar vuelta a la taba y empezar a mirar la realidad desde el interior del país y no de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En materia política, social, cultural. Es una tarea muy complicada, pero es necesario hacerlo. Coincido con vos, qué interesante esto que planteás, ¿no? Justamente el recorte de la noticia. Para quienes estamos en los medios del interior, es importante la búsqueda de la noticia. Y bueno, claramente vos mencionabas la situación que hemos atravesado acá en María Teresa. Nosotros venimos cubriendo allí el conflicto de los obreros de Basali en Firmat. Estábamos por tener una comunicación que se ha complicado con Pablo González de la UOM de Villa Constitución por la situación de Asindar, que son realidades que efectivamente afectan en nuestra región, y bueno, por ahí a veces aparecen en alguna notita media perdida a nivel nacional. Te hago una pregunta, volviendo hacia la historia. ¿Cuál era la relación o cuál era la mirada de ese federalismo del litoral respecto de lo que fue la Confederación Argentina? Bueno, la Confederación Argentina nace por el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que está básicamente cimentado en las provincias de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, ¿no? Después, bueno, se adhiere Corrientes, y la idea era de buscar a partir de ese pacto una constitución nacional que cerrara la discusión organizativa del país, y bueno, ahí empezaron un montón de conflictos, no muy explícitos, pero sí existieron, entre Santa Fe con López, con Cuyen, que era ministro de López, y Rosas,
y Facundo Quiroga, que no querían organizar o no querían una constitución. En particular, más Rosas que Facundo Quiroga no quería una constitución para el país, porque Buenos Aires no quería que el puerto de Buenos Aires y la aduana sean de todo el país, y una serie de conflictos entre estos federalistas del litoral, en particular, insisto, López, y después, bueno, se va acoplando Pedro Ferré, posteriormente, que fue gobernador de Corrientes, muy importante, un importantísimo gobernador y olvidado de Corrientes, y bueno, hubo un conflicto que tuvo un cariz político, pero indudablemente podría haber escalado, pero la muerte de Estanislao López de alguna forma le quitó fuerza a ese federalismo litoral, porque López murió en 1838, el pacto federal fue en 1831, López empieza a estar bastante enfermo a partir de 1836, entonces quedó una discusión que después se saldó con la batalla de Caseros y Urquiza en 1852. Claro, qué interesante esto. Bueno, ¿hay algún debate hoy que plantea algún sector político respecto de si se debe continuar teniendo una república o pensar nuevamente el modelo confederativo? ¿Qué opinás respecto de ese debate? ¿Tiene actualidad o es un debate, por así decir, demagógico de la política? ¿Es un verdadero debate profundo o no tiene un anclaje real? No, me parece a mí que la Argentina tiene establecido, por lo menos en su constitución, que el régimen federal es vigente. Ahora hay que darle contenido a eso, porque hay una distribución muy desigual en el poder en el país, y por lo menos la provincia del litoral, por su fuerza económica, o la misma Córdoba, tienen un peso político importante, pero la República Argentina no se acaba en la General Paz, y entonces hay que discutir un modelo. Fíjate vos, un ejemplo que te doy, ¿no? La Constitución 94 llamaba a crear una ley de coparticipación federal, y todavía eso no existe, 30 años después. Entonces ahí nadie quiere discutir realmente cómo se distribuyen los recursos equitativamente en el país, y me parece a mí que esos son los debates: la cuestión fiscal, la cuestión política y la cuestión cultural también, que a veces es tan importante. Nosotros no le damos demasiada importancia a esto que planteaste vos antes, de que uno vive en Firmat y tiene que enterarse a veces por lo que pasa en María Teresa por un canal de Buenos Aires. Lo toma como una cuestión natural, pero no es natural esto. Eso muestra la falta de coordinación, la articulación cultural entre vecinos, ¿no? A veces uno sabe, como te decía antes, sabe mucho más lo que pasa en Buenos Aires que lo que pasa en Venado Tuerto, lo que pasa en El Hortondo, y esto parece una cosa muy baladí, pero no es tan baladí, porque hace la integración cultural de un país. Interesantísimo esto, y realmente profundo, y para la reflexión lo que planteás, porque efectivamente es así, ¿no? La realidad va en torno a lo que se vive en Buenos Aires, y también esta pregunta va un poco de la mano, porque pareciera un poco lejano o un poco utópico pensar esto del federalismo cuando hoy el poder político se discute fundamentalmente en Buenos Aires. De hecho, el domingo va a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires, y esas elecciones han tomado un rango de alguna forma en la escena política nacional, y se habla de que eso definiría en gran parte el escenario de octubre. ¿Cómo se hace para plantear hoy en día esta cuestión de la representación federal en un país que tiene concentrada gran parte de la población allí entre la ciudad de Buenos Aires y los circuitos cercanos a ella? No, lo que hay que hacer es juntar poder político y contraponerlo. Fíjate vos, te doy otro ejemplo: cuando se hizo la elección en Buenos Aires,
una elección a concejal, porque Adorni es hoy concejal, digamos, todavía no asumió, y otros que fueron candidatos son concejales, porque Buenos Aires es una ciudad, no es una provincia, no. Es una ciudad autónoma. Entonces esa discusión de concejales para los medios tenía más importancia que la discusión a senadores, a gobernadores de las provincias, en particular de Santa Fe. Y hoy en día también se está discutiendo que no niego el poder que tiene Buenos Aires, pero bueno, ese poder está en la provincia de Buenos Aires, está articulado a este centralismo espantoso que vivimos los argentinos hace 200 años y que tenemos que revertir para tener un país mucho más equilibrado, un país donde no solamente se decida la política de la ciudad de Buenos Aires, sino también de la ciudad de Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza. Eso es el federalismo, el equilibrio de la distribución del poder en todo el país. Es una meta bastante utópica porque siempre va a haber un centro de poder más importante, pero sí que el juego sea más equilibrado, más distribuido. En este momento no es así, y yo creo que los que peleamos por un federalismo de integración, no un federalismo que intente vivir solamente para su provincia, sino articuladamente con otras provincias, es importante empezar a tener una agenda propia, ¿no? Muy bueno esto. Te hago una pregunta referente a la actualidad de Santa Fe, ¿no? Se está llevando adelante la reforma de la Constitución. ¿Cómo ves este proceso? Y bueno, vos hablabas un poco de los líderes del federalismo, los caudillos federales del litoral, y bueno, también mencionabas a Bustos. Todo este federalismo tenía una fuerte injerencia de la Iglesia Católica, y hoy en una de las reformas que se pretenden en la Constitución se quiere sacar la religión, que el catolicismo sea la religión oficial. Esto ha tenido alguna reacción entre los obispos, he visto, y bueno, también en la feligresía católica. ¿Cómo ves este proceso y bueno, y también la reforma en general? Bueno, primero yo creo que tiene que ser neutro el Estado con respecto a las distintas religiones, respetándolas, porque bueno, tampoco en esta provincia no podemos negar el peso de la religión católica. Fíjate cómo lo llamamos como provincia. Santa Fe, una ciudad muy importante, se llama Rosario. Es decir, hay una base histórica del catolicismo en la provincia, pero me parece que la Constitución en sí, como ya proponía la Constitución de 1921 de Santa Fe, debe ser laica. Eso como primer elemento. Y después, bueno, hay todo un debate. Necesitábamos reformar la Constitución, porque realmente la Constitución de Santa Fe ya era la única, con la de Mendoza, que no tenía una reforma, yo estoy de acuerdo con la reelección del gobernador, por lo menos de un periodo, y después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los procesos históricos. Hoy en día estamos discutiendo la inteligencia artificial y un montón de temas que son necesarios poner en la Constitución, pero también respetar la historia de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, la Constitución, el Estatuto de 1819, que es la primera Constitución de la provincia de Santa Fe, habla del carácter americano, del carácter santafesino de todos los americanos, ¿cierto? Hay una perspectiva americanista. Hoy en día que hablamos de la unidad de América Latina, eso ya estaba en Santa Fe hace 2 siglos, y me parece que esas cosas hay que respetarlas. Pensar en este espacio, como te decía, geopolítico, o nuestra pertenencia histórica al litoral, que no es un capricho, sino que ni más ni menos que nuestra articulación con el río Paraná, que no es la hidrovía es una expresión comercial. El río Paraná como eje vertebral histórico de la región del litoral tiene que ver con una cuestión geopolítica fundamental que nos va a seguir condicionando durante mucho tiempo, y
tiene que ver primero con nuestra historia, con lo que somos y también con lo que queremos ser, porque nosotros también tenemos que pensar que la banda oriental, el sur de Brasil, forman parte de nuestro corazón histórico y bueno, eso hay que tenerlo en claro cuando queremos transformar la realidad, porque tenemos una cercanía no solamente económica, sino también cultural e histórica, ¿no? Así es, muy, muy interesante escucharte, Gustavo, y coincido, la verdad, que en bastantes puntos. Esto que manifestás, ¿no?, de la Iglesia Católica, yo creo que es un gran debate, que obviamente no se puede evitar la importancia histórica que ha tenido la Iglesia, y por eso te preguntaba, porque evidentemente los caudillos federales, Bustos en particular, tenía una relación muy fuerte con la Iglesia Católica, ¿no? Córdoba es una ciudad que bueno, no habría tenido el desarrollo y el crecimiento que tuvo de no haber sido por la Iglesia Católica, ¿no? Así que bueno, te agradezco tu tiempo, te invito a que continuemos periódicamente algunas charlas, y bueno, a lo mejor podemos organizar, ya vamos a ver cuando se acomode todo un poco acá, te invitamos a conocer nuestra biblioteca, a charlar un poco, a tener una linda charla de historia aquí en la localidad. Estuve dando una charla presentando mi libro de López ahí en la biblioteca de María Teresa. Ah, mirá vos, ¿cuándo viniste? El año pasado, creo, principios del 2024, no te digo porque no tengo... Claro. Ahí que no me acuerdo bien. Claro, yo llegué hace poco, el año pasado llegué, así que claro, puede ser, pues yo recién me estaba acomodando por acá. Pero, bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, un abrazo y bueno, toda mi solidaridad ahí con los amigos y las amigas de María Teresa. Hermosa localidad. Bueno, muchísimas gracias, gran abrazo. Estábamos hablando con Gustavo Battistoni, historiador de la localidad de Firmat, y escritor también.